La niña de Guatemala, José Martí. Quiero, a la sombra de un ala, contar este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor. Eran de lirios los ramos y las orlas de reseda y de jazmín. La enterramos en una caja de seda. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor. Él volvió casado. Ella se murió de amor. Iban cargándola en andas obispos y embajadores. Detrás iba el pueblo en tandas, todo cargado de flores. Ella, por volverlo a ver, salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer. Ella se murió de amor. Como de bronce candente al beso de despedida era su frente, la frente que más he amado en la vida. Se entró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío. Yo sé que murió de amor. Allí en la bóveda helada la pusieron en 2 bancos. Besé su mano afilada, besé sus zapatos blancos. Callado, al oscurecer me llamó el enterrador. Nunca más he vuelto a ver a la que murió de amor. Muy buenas tardes, amigos, compañeros de Literatura Visión. Un día más, un lunes más, con la compañía de ustedes en este día tan frío, por lo pronto frío acá en el área de New York, New Jersey, pero siempre con el espíritu cálido de que estamos trabajando y haciendo algo que nos gusta, que nos apasiona, como es la literatura visión. Hace un momento acabamos de escuchar el poema La niña de Guatemala, autor José Martí, y recita Inmaculada de Miguel. Esto es un grupo de historias y poesías que esta señora Inmaculada de Miguel recita. El hecho de haber traído La niña de Guatemala es porque nos encontramos ya en el mes de José Martí, es el mes de su natalicio y por supuesto fue un prócer, un poeta, un dramaturgo, un escritor, un hombre enamorado de su carrera, enamorado de su patria, enamorado de su lectura, de su escritura, de sus ensayos, de todo lo que hizo, que fue muy grande la obra escrita de José Martí, precursor y pionero del modernismo en Latinoamérica. Entonces, en honor a este gran hombre, traemos La niña de Guatemala y, como dije, esta entrada de nuestro programa en el día de hoy. Antes de seguir adelante, quisiera hacer mención a 2 compañeros nuestros que han tenido la mala suerte, por así decirlo, para quien nosotros enviamos nuestras condolencias porque ambos han perdido a su mamá. Aquí se trata de nuestro queridísimo Eduardo Ruiz, miembro de honor de nuestra academia, que su mamá falleció hace unos días. Y también este señor Emmanuel Roque, que recientemente ha aceptado el cargo dentro de la Cancillería de la Delegación del Estado de Nueva York. Para ellos, nuestras más sinceras condolencias. Literatura Visión siente mucho y lamenta esta pérdida y les desea fortaleza espiritual y nuestras oraciones para con ustedes.
Seguimos entonces hablando de la literatura. Y la literatura universal estamos entrando ya dentro del estudio de las culturas y el arte de redacción. Junto al nacimiento de las diferentes civilizaciones, se han ido desarrollando diversos sistemas de comunicación escrita y oral que en muchos casos han alcanzado técnicas mucho más avanzadas que la simple necesidad de transmitir información. ¿Cuáles son las características principales de la literatura universal? Bien, la primera que se debe destacar es la originalidad. El lenguaje literario es único, ya que depende de la habilidad del escritor. Cada uno tiene una forma particular de expresarse y de escribir. La literatura ha ido evolucionando según la humanidad y su estructura social lo ha hecho de poemas y cantos heroicos hasta leyendas y mitos urbanos. La literatura ha logrado captar lo pintoresco de la sociedad en un determinado tiempo histórico, expresando lo bello del lenguaje y las emociones o propósitos que se desean transmitir en ese mensaje. De este modo, la separamos en culturas para facilitar su estudio. Gracias a los avances sociales y arqueológicos, se están empezando a detallar culturas, o bien ignoradas o desconocidas. Muchas de estas culturas dejaron rastros de su existencia, constancias escritas que aún se tratan de descifrar. Hoy, siguiendo el curso de nuestro ciclo sobre el movimiento modernista, nos ocuparemos de la narrativa desde el movimiento del realismo y su influencia en el modernismo. En la narrativa modernista se han identificado dos tendencias. La primera, la de los narradores estetizantes, y la segunda, la de los realistas. La narrativa estetizante surge cuando la prosa modernista, fíjense bien, se vio en dificultades al tratar de novelar los recursos de la poesía por el conflicto entre la belleza de la frase y el cuidado del desenvolvimiento en la acción. Sin embargo, el realismo literario, como una corriente que se desarrolla en Europa en la segunda mitad del siglo XIX y que se abre paso durante el declive del romanticismo, se manifiesta como una tendencia que más bien viene a alejarse de la fantasía y de la imaginación imperantes durante la primera mitad del siglo XIX con el fin de explicar la realidad social y analizarla. La novela se impone en este periodo como la manifestación literaria más destacada y adecuada para observar, reflejar y explicar la realidad social. Esto más o menos no nos recuerda algo así como las crónicas de antaño, aquellas que trajeron o que hicieron fácil y posible que sepamos la historia de nuestra América por los colonizadores. Algo más o menos. Todo es un reflejo uno de otro. Sin embargo, vamos a ver, el realismo literario surge en Francia, pero pronto se desarrolla en otros países. Pero ¿cuáles fueron sus características y sus principales representantes? Bien, ¿cuáles fueron los motivos por los que surge esta corriente? ¿En qué contexto? A continuación vamos a ver lo referente a esta tendencia literaria. El significado y origen del realismo literario. Para definir la palabra realismo, hay que atender a su etimología. Por un lado, está compuesta por la raíz latina realis, real o verdadero, y por el otro lado, por el sufijo griego, ismo, que quiere decir movimiento o tendencia. Entonces podemos entender el concepto de realismo como un movimiento que pretende representar fielmente la realidad. El origen del realismo literario viene dado por un cambio ideológico que deja atrás el individualismo de la burguesía para hacer un estudio minucioso de la sociedad, de lo real o
de lo cotidiano. Como su palabra lo indica, el realismo literario surge con el ocaso del romanticismo y viene a romper la libertad individual, a la cual sustituye la necesidad de explicar y analizar la realidad social del momento. Por otro lado, aparece como consecuencia de un contexto social, político, ideológico concreto. Dentro de sus características más relevantes tenemos, como toda corriente, el realismo literario presenta una serie de características, es decir, un conjunto de peculiaridades en contenido y forma que la distinguen de otras. Así, las características del realismo relativas a la técnica y a la forma de creación se pueden resumir en los siguientes puntos. Número 1. La observación y descripción fidedigna de la realidad. La naturaleza es como es, y así lo plasman los autores en sus obras literarias. Es algo muy parecido a lo que hacen las ciencias experimentales a través de los métodos de observación. La crítica social y política. Los autores realistas escriben con el propósito de denunciar los conflictos de la vida cotidiana. Por ello, en sus novelas siempre se postulan de manera crítica a la sociedad y a la política. El propósito final de la obra es contribuir de una forma o de otra a la transformación y al cambio social. Las características principales del realismo literario son fidelidad temática de las obras con la realidad, oposición a la literatura fantástica, denuncia y crítica sobre los problemas sociales del momento, la observación de la realidad como pilar fundamental para describir conflictos y trasladarlos al lector de una forma minuciosa. La novela, como género literario por excelencia, para los escritores realistas, la novela fue el medio más adecuado para plasmar la realidad. La novela realista destaca por tener una estructura lineal y cronológica de los acontecimientos. También esta corriente llegaría al cine. Aunque el séptimo arte nace a finales del siglo XIX, a lo largo del siglo XX, el cine también ha bebido de la corriente artística del realismo. Algunos movimientos cinematográficos han tratado de dibujar la realidad de manera objetiva, haciendo uso de la técnica y de la narrativa del medio. Así, destacaron por un lado el realismo poético francés durante los años 30 y por otro lado el neorrealismo italiano a mediados de los años 40. El realismo poético se acerca más a la tendencia cinematográfica surgida en Francia durante los años 30, en el periodo de entreguerras, con fuerte influencia de la literatura naturalista francesa del siglo XIX. Entre los autores más populares se encuentran Emilio Zola, Honorato de Balzac, entre otros. Y las vanguardias cinematográficas de la década anterior, especialmente de la corriente expresionista. El término realismo poético fue acuñado por el historiador cinematográfico Georges Seurat. Sus características principales fueron protagonistas sumidos en situaciones marginales que se enfrentaron a un destino trágico. Ambiente suburbial, sombrío y pesimista. Calles empedradas, bruma, oscuridad, neblina. Historias contextualizadas en Francia, especialmente en París. La mayoría de las películas son filmadas en estudios, sin embargo, pretenden representar la realidad y poetizarla. El cine es visto como un medio para expresar los miedos y temores del momento. Todo ello refleja especialmente a través de la estética fotográfica empleada.
Hasta aquí mi participación en esta lectura y ahora le cedo el espacio a nuestra compañera que desde su casa está haciendo su participación, su segmento. María Josefa, adelante, el micrófono es tuyo y la pantalla también. Adelante, María Josefa. Ahora, queridos amigos, continuando con la programación de esta semana, estudiaremos la novela dentro del realismo modernista y para ello analizaremos más una de las obras más importantes de la literatura universal, El diario de Ana Frank, considerada el testimonio más fiel de una víctima del delirio a que llegó el mundo por acción de los nazis. Fue encontrado y publicado en 1947 por Miette Les, una amiga de la familia. El diario de Ana Frank, publicado en el año 1947. El diario de Ana Frank recoge las vivencias de Ana Frank durante los años 1942 y 1947, tiempo que pasó escondida de los nazis con su familia alemana de origen judío en la ciudad de Ámsterdam. Se trata de una historia autobiográfica escrita de su puño y letra. Las alusiones a los problemas judíos, que podrían parecer frecuentemente en una persona que vivía en aquellas condiciones especiales, pura y completamente por la culpa de pertenecer al pueblo judío, con muy raras, aunque inspiradas en una extrema dignidad y firmeza. Ana pertenecía a una de aquellas familias asimiladas que no habían tenido una profunda cultura hebrea y que solo muy tarde se dieron cuenta de ello. El diario constituye un conmovedor testimonio de ese tiempo de terror y persecuciones. Albert Hackett y Frances Woodrich lo adaptaron a teatro y George Stevens lo llevó al cine en 1959. Ana cuenta la vida en aquellos pocos metros cuadrados del refugio en que la convivencia de 8 personas arrancadas de la vida normal planteaba tantos y tan delicados problemas y narra el desarrollo de la existencia cotidiana con tal sencillez, fuerza y verdad que ello constituye el primer encanto de estas páginas. Alejada de sus coetáneos y de los intereses que sonreían a su exuberante juventud, pero también, aunque a la fuerza de la barbarie del momento. La autora protagonista mira y juzga las cosas con un candor que subyuga. En las páginas del diario, a menudo alegres y divertidas, asistimos al desarrollo intelectual y físico de una muchacha, a la verdad de sus problemas, de sus estudios y diversiones, a pesar de su reclusión, a sus relaciones y a sus juicios sobre sus familiares y compañeros de aislamiento, y sobre todo los hombres en general. Los acontecimientos y fases alternas de la guerra y de la política mundial, tal como lograban llegar a aquel refugio aislado, adquieren un aspecto nuevo y diferente, con perspectivas insospechadas, y la vida de una reducida colectividad obligada a compartir la buhardilla
en condiciones tan dramáticas, se ilumina con episodios singulares en los que los hechos triviales de la vida diaria adquieren una importancia particular y donde una niña con mirada clara y terriblemente objetiva de juzgar a sí misma y a los adultos analizándolos todos con gran libertad. Ana Frank habla de sus aspiraciones a corazón abierto y también de los peligros, pero con gran conocimiento y sin perder la esperanza, dos personajes del exterior, el señor Creyler, amigo de Otto Frank, y Miette, secretario de Frank, y luego de Creyler, son como seres que pertenecen a otros planetas y que como promotores del ocultamiento de los Frank y favorecedores de estos parecen redimir al resto de la humanidad de sus culpas de complicidad y de miedo. Escondidas en la casa de atrás en la calle Prinsengracht, en julio de 1942, la familia Frank se esconde. Una semana después llega la familia Van Pels. Ambas familias ya se conocen, pues Herman y Van Pels trabajan con Otto. 4 meses más tarde se une el octavo escondido, Fritz Pfeiffer, amigo de los Frank. Una estantería como entrada secreta. En el verano de 1942, los nazis amenazan con requisar casas si los holandeses continúan negándose a entregar sus bicicletas. Durante la guerra, una bicicleta es un bien valioso. Por ello, los nazis quieren confiscarlas. Si la casa delantera del edificio en la calle Prinsengracht fuese requisada en alguna oportunidad, existe la probabilidad que los escondidos en la casa de atrás hubiesen sido descubiertos. Por eso es necesario preservar mejor el escondite. El protector Johann Bosco Will construye una estantería giratoria. En su diario, Ana Frank caracterizó a la casa de atrás como una pensión muy particular, lo que a primera vista ni siquiera es una mala tipificación. Las condiciones imperantes para esconderse en la casa de atrás eran extraordinariamente ventajosas. Como escondidos, casi no se podía desear un refugio mejor. Ana Frank ha estado 761 días en la casa de atrás. Aunque no todos los días son iguales, hay una cierta rutina en la vida en la casa de atrás. La casa de atrás donde Ana se esconde con su familia se remonta al año 1739. Entonces, más de 100 años después de la construcción del inmueble en Prinsengracht 263, fue demolida la casa de atrás existente y sustituida por una nueva y más grande. Más tarde se llevará a cabo otra renovación. El sótano se sustituye por un espacio al mismo nivel que la calle. Eso es exactamente lo que Otto Frank está buscando para su compañía Pectaron, casi 200 años después. En 1940, Otto Frank le alquila a Van Pieron, dueño desde 1901, el edificio completo, con la casa delantera y la casa de atrás. A partir de ese momento, las diferentes plantas ya no se utilizan por separado, sino en su totalidad. Cuando Margot, hermana de Ana, fue convocada a trabajar en un campo alemán en 1942, la familia que vivía en otra parte de la ciudad decide esconderse en la casa de atrás de la compañía. Viven allí especialmente en la segunda y tercera planta.
La única forma de llegar hasta el lugar del escondite es a través de la entrada secreta, detrás de la estantería giratoria. La familia Van Pierron, que sigue siendo la propietaria oficial del edificio, tampoco tiene conocimiento de los escondidos en la casa de atrás. Una idea segura, pues cuantas menos personas lo sepan, más seguros estarán, hasta que esta familia vende la propiedad de 1943 por 14,000 florines a un nuevo propietario. Ana teme que la venta conllevará al descubrimiento de los escondidos y escribe: una mañana, el nuevo propietario vino a ver la casa, acompañado con un arquitecto. Afortunadamente, el señor Clayman estaba presente y les ha mostrado a los señores todo el lugar, excepto nuestra casa de atrás. Supuestamente, había olvidado en su casa la llave de la puerta interna. El nuevo dueño del inmueble no preguntó nada más. Esperemos que no regrese y aún desee ver la parte de la casa de atrás, porque entonces será un problema para nosotros. El 4 de agosto de 1944, los 8 escondidos fueron descubiertos en la casa de atrás. Estos últimos fueron llevados a diferentes campos de concentración. Además del diario, escribió varios cuentos que han sido publicados paulatinamente desde 1960. Su hermana, Margot Frank, también escribió un diario, pero nunca se encontró ningún rasgo de este. Después de permanecer durante un tiempo en los campos de concentración de Westerbork en Países Bajos y Auschwitz en Polonia, Ana y su hermana mayor Margot fueron deportadas a Bergen-Belsen, donde ambas murieron durante una epidemia de tifus. Primero, Margot, alrededor del 12 de febrero, y poco después, Ana, alrededor del 15 de febrero. El tifus fue causado por la extrema falta de higiene en el campo de concentración. En abril de 1955 se publica la primera traducción al español con el título Las habitaciones de atrás, Editorial Garbo, Barcelona. Ediciones posteriores en español suelen llevar títulos como el diario de Ana Frank o Diario de Ana Frank. En 1993, la editorial Plaza y Janés de Barcelona publica una versión ampliada y actualizada del diario, que es al mismo tiempo la primera traducción directa del neerlandés al español. En 1959, el diario fue llevado al cine y adaptado como una serie de televisión en 1967. Tras el fallecimiento de Otto Frank en 1980, este legó los escritos al Instituto Neerlandés para la Documentación de la Guerra. El fondo Ana Frank, Suiza, es el heredero de los derechos de autor de los textos. En 1998 se publicaron 5 páginas más desconocidas del citado diario. El libro fue un éxito en todo el mundo, en especial en Israel, Estados Unidos y el Reino Unido, país donde permaneció como número 1 en las listas de libros más vendidos durante 20 semanas consecutivas. Ha vendido más de 30 millones de ejemplares. Bueno, queridos amigos, desde aquí mi colaboración. Este día espero que este capítulo haya sido del agrado para todos. Buenas tardes y hasta la próxima. Bien, continuamos con el programa como siempre.
Y ahora, pues, también viene nuestro querido Luis Alberto, el doctor Luis Alberto Ambrogio, con otro de sus segmentos. En esta ocasión, ya dentro del mes de enero, él está trabajando sobre los poetas homenajeados. Y en particular, está tratando de algunos autores más sobresalientes de Chile, personas que han sido homenajeados con el premio Cervantes, premio Nobel, premios muy importantes dentro del ambiente literario. Y en esta ocasión, el doctor Luis Alberto nos trae, para hablar sobre este tema tan interesante, nos trae nada más y nada menos que a nuestro querido Pablo Neruda. Adelante, doctor. Adelante con su trabajo. Bienvenido. Muy buenas tardes, doctor Ambrogio. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente en su programa. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, buenas tardes, Rosalía. Muy bien, muy agradecido a usted y a todo su equipo por darme esta oportunidad de compartir la pasión que nos llena a todos nosotros, que es la poesía. Y en este segundo segmento quiero seguir precisamente con los poetas galardonados de Chile, que tiene tantos poetas. De hecho, tiene el primer premio Nobel de literatura, Gabriela Mistral, de la cual hablamos en el segmento pasado, y hoy voy a hablar de otro premio Nobel de literatura, que es de Pablo Neruda. Y es curioso porque voy a empezar resaltando la relación que hubo entre ellos dos, entre Gabriela Mistral, de la que hablamos en el segmento pasado, y Pablo Neruda, en el que nos acercaremos en este momento. Pablo Neruda recuerda así a Gabriela Mistral en sus memorias. Dice él, y lo cito literalmente, dice: por ese tiempo llegó a Temuco una señora alta, con vestidos muy largos y zapatos de taco bajo. Era la nueva directora del Liceo de Niñas. Venía de nuestra ciudad austral de las nieves de Magallanes. Se llamaba Gabriela Mistral. La vi muy pocas veces, lo bastante para que cada vez saliera con algunos libros que me regalaba. Gabriela Mistral le regalaba a él estos libros. Eran siempre novelas rusas que ella consideraba como las más extraordinarias de la literatura mundial. Puedo decir que Gabriela me embarcó en esa seria y terrible visión de los novelistas rusos, y que Tolstoy, Dostoyevsky, Chekhov entraron en mi más profunda predilección. Siguen acompañándome. Este es el testimonio de Pablo Neruda. Y Pablo Neruda, que es obviamente un seudónimo, pero posteriormente lo adoptó como nombre legal, él se llamaba Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto. Nació en Parral el 12 de julio de 1904. Es un poeta y político también chileno, porque obviamente tuvo una serie de funciones muy importantes en el ambiente político del país. Es considerado entre los más destacados e influyentes artistas de su siglo, y fue, como dije en la parte política, senador de la República Chilena, fue miembro del Comité Central del Partido Comunista, fue precandidato a la presidencia de su país y embajador en Francia, y a donde llegó inicialmente después del estallido de la Guerra Civil Española en el 1936. Neruda había comenzado su larga carrera diplomática en el 1927 como cónsul en Birmania. Posteriormente ejerció el mismo puesto en países como Sri Lanka, Singapur y en 1934 en España. Su vida cultural en Barcelona, tanto como en Madrid, fue ciertamente intensa, llegando a conocer a miembros de la generación del 27, como Luis Cernuda, Miguel Hernández. A Lorca, por ejemplo, ya lo había conocido anteriormente en Buenos Aires. Bueno, sus reconocimientos son múltiples, además del Premio Nobel de Literatura en 1971. La Universidad de Oxford le concedió un doctorado honoris causa.
Gabriel García Márquez se refirió a él como el más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma. Y lo que a mí más me llama la atención es cómo el crítico literario americano Harold Bloom, que ha escrito tanto sobre este tema, señaló que ningún poeta del hemisferio occidental de nuestro siglo admite comparación con él. Él lo considera como uno de los 26 autores centrales del canon de la literatura occidental de todos los tiempos. Esto es algo muy interesante porque es una consideración de Harold Bloom, que ha estudiado mucho el canon literario. Es algo que a mí me emociona y que en cierto sentido me identifico, es el hecho de que, y esto lo discutía a veces con Elena Poniatowska, que tiene todo un libro sobre el ferroviario. Él fue hijo de un obrero ferroviario, Pablo Neruda, y yo soy nieto de un trabajador que trabajaba en el ferrocarril en Argentina como gerente del ferrocarril. Es interesante que cuando le dan el premio Nobel a Neruda en el año 1971, la razón que se la dan, y cito, es por una poesía que con la acción de una fuerza elemental da vida al destino y los sueños de un continente. Es interesante nombrar algunas de sus obras más reconocidas porque sus títulos son como referentes de sus temáticas poéticas. Por ejemplo, 20 poemas de amor y una canción desesperada, del cual leeré el poema 20. Residencia en la tierra, España en el corazón, himno a las glorias del pueblo en la guerra, canto general que es realmente apasionante por su canto americanista, en el cual tiene tanta influencia de César Vallejo. Y es interesante porque en este canto general, por ejemplo, tiene diferentes secciones. Uno se llama Lámpara en la tierra, en la que está su poema Amor a América. La otra es Alturas de Machu Picchu, que es impresionante esta sección. Piedra sobre piedra, el hombre donde estuvo. Sube a nacer conmigo, hermano, etcétera. Luego la tercera sección, Los conquistadores. La cuarta, Los libertadores. La quinta, la arena traccionada. La sexta, América, no invoco tu nombre en vano, que así se titula el poema que contiene la séptima, Canto general de Chile. El fugitivo, la décima, Las flores de Punitaqui, la sección 11. En fin, no sigo tanto porque es muy larga la cantidad de secciones. Luego, por ejemplo, Los versos del capitán, ese es otro poemario. Luego, Odas elementales, que se publica en 1954 en Buenos Aires, la editorial Losada, y en el 1955 la misma editorial publica nuevas odas elementales. Y luego otro que se llama Extravagario. En fin, voy a leer como ejemplo de su poesía el poema 20, que es el último de los 20 poemas de amor, pero es como un prefacio, como un anticipo a la canción desesperada que cierra este poemario. Y se titula Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso a veces, yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los besos más tristes esta noche, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como el pasto, el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo.
Eso es todo. A lo lejos alguien canta, a lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca, mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro será de otro, como antes de mis besos, su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, porque en noches como esta la tuve entre mis brazos, mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Qué lindo, hermoso. Hermoso poema. Hermoso. Bueno, con una sinceridad y transparencia, pero con el dinamismo de tantas posibilidades y como de diferentes pasiones en sus diferentes momentos. Obviamente un romanticismo puro que ataca de una forma existencial, vivaz, cada expresión del lenguaje y todos esos caprichos, metáforas, comparaciones, imágenes, etc. Con una y el contraste, ¿no? Porque hay una profundidad tremenda en el poema y a su vez pareciera una superficie, ¿no? Entre el pasado y el futuro, la seguridad, la duda, la rabia y la añoranza, todos esos contrastes presentes. Pero quiero también, después de estos 32 versos, quiero leer unos ejemplos de las bodas, porque es algo que es interesantísimo en Neruda, cómo exalta el papel de lo común en lo cotidiano con la expresión poética que es impresionante. Por ejemplo, Oda al tiempo dice: dentro de ti tu edad creciendo, dentro de mí mi edad andando. El tiempo es decidido, no suena su campana, se acrecienta, camino por dentro de nosotros, aparece como un agua profunda en la mirada y junto a las castañas quemadas de tus ojos. Una brisna, la huella de un minúsculo río, una estrellita seca ascendiendo a tu boca. Sube el tiempo sus hilos a tu pelo, pero en mi corazón, como una madreselva, es tu fragancia, viviente como el fuego. Y otra oda a la cebolla. ¿Quién cantaría a la cebolla? Pero este es un ejemplo de lo que abarca Pablo Neruda en todas sus odas, que son muy interesantes. Oda a la cebolla. Cebolla, luminosa redoma, pétalo a pétalo se formó tu hermosura. Escamas de cristal te acrecentaron y en el secreto de la tierra oscura se redondeó tu vientre de rocío. Bajo la tierra fue el milagro y cuando apareció tu torpe tallo verde y nacieron tus hojas como espada en el huerto, la tierra acumuló su poderío mostrando tu desnuda transparencia y como en Afrodita el mar remoto duplicó la magnolia levantando sus senos. La tierra así te hizo, cebolla, clara como un planeta y destinada a relucir. Constelación constante, redonda rosa de agua sobre la mesa de las pobres gentes. Bueno, con esto cierro este segmento de este gran poeta, premio Nobel chileno de literatura, y Pablo Neruda. Muchísimas gracias y espero que hayan disfrutado de este pequeño acercamiento al gran poeta Pablo Neruda. Muchísimas gracias a usted, doctor, por su tiempo y apoyo a nuestro trabajo. Gracias. Gracias a ustedes y a la audiencia que nos está acompañando. Gracias, hasta luego. Y ahora seguimos con nuestro programa y venimos nuevamente con nuestra compañera desde Valencia, nuestra querida María Luisa Aragón, que nos trae un trabajo de este ingeniero, aviador, político, inventor,
Juan de la Cierva. Adelante, María Luisa, tienes la pantalla para ti. Muchas gracias. Bienvenida. Hola, les saluda Marisa Aragón de Valencia, España, para Literatura Visión. El relato de hoy es Juan de la Cierva. Nació en Murcia en 1895. Fue ingeniero, aviador, político e inventor del autogiro. Venía de una familia acomodada, más bien brillante. Su padre, Juan de la Cierva y Peñafiel, abogado, era concejal de Murcia. Juanito, como así se le llamaba cariñosamente, pasó su infancia en Murcia hasta los 9 años, cuando el cargo ministerial de su padre obligó el traslado de la familia a Madrid. Desde niño sintió pasión por el arte de volar. En 1910 presenció la primera presentación aérea en Barcelona y a los 16 años construyó un biplano con 2 amigos suyos. En Madrid obtuvo los títulos de ingeniero de caminos, canales y puertos, aunque nunca ejerció. Sin haber cumplido los 24 años, fue elegido diputado a Cortes por el distrito de Murcia. Se dedicó al diseño y construcción de aviones y planeadores, a proyectar una aeronave más segura, con alas giratorias, que llamaría autogiro. En 1923, 20 años después del primer vuelo de los hermanos Wright, el proyecto se hizo realidad. El autogiro realizó su primer viaje por Madrid. Tras introducir varias mejoras, creó en Inglaterra la Cierva Autogiro Company. Buscó apoyo financiero en Estados Unidos, donde fundó otra compañía, y dio a conocer su invento en toda Europa. El autogiro cruzó el Canal de la Mancha y recorrió la distancia que separa Inglaterra de España en 1934. En los diversos periodos que pasó en América, tuvo contactos con personalidades destacadas de los Estados Unidos, entre ellos Henry Ford, el mismo presidente de la Nación, Hoover, quien le recibió en la Casa Blanca y en cuyo jardín aterrizó con su autogiro. El éxito del autogiro tuvo resonancia mundial y por ello no es extraño encontrar aparatos en los lugares más distantes del planeta, desde Nueva Zelanda, Japón, Australia, China, India, hasta Suecia, Alemania, Francia, Austria, Dinamarca e Italia, así como en los Estados Unidos de América, Canadá, Brasil y Argentina. Dado el éxito alcanzado, la Federación Aeronáutica Internacional le concedió la Gran Medalla de Oro en el año 1932. En el verano de 1936 tuvo la satisfacción de dar el bautismo de autogiro al rey don Alfonso XIII, que en recuerdo de ese vuelo le dedicó una fotografía. El 9 de diciembre había de encontrarse en Alemania para concluir un importante encargo de armamento. Aunque el día amaneció con intensa niebla, de la Cierva no vaciló en el despegue. Bien, seguimos con nuestro programa en el día de hoy y nos acompaña otra vez nuestro estimado doctor Jaime Cossack, desde Madrid, España. Él nos trae los apuntes literarios sobre la poética. Muy interesante el trabajo del doctor Jaime Cossack y le damos la bienvenida ahora en este nuevo año, el primer trabajo que trae en este nuevo año. Muchísimas gracias, doctor Cossack. Adelante con su trabajo literario. Bienvenido. Amigos de Literatura Visión, feliz 2022 y esperemos que sea un gran año para todos nosotros y para la literatura. Yo continúo con mi tema en la poética. Hoy voy a hablar de poética e interpretación. Claro, frente a este título podemos preguntarnos si el término poética es adecuado para el trabajo que estoy haciendo.
aunque hay gente que piensa que poética solo tiene la poesía, en realidad no es así. Porque el sentido de este último término varió a lo largo de la historia, pero basándonos tanto sobre una tradición antigua como sobre algunos ejemplos recientes, aunque aislados, es posible utilizarlo. Ya Paul Valéry, el gran poeta, sostenía la necesidad de una tal actividad y le había dado el mismo nombre. Y Valéry dijo que el nombre de poética le parecía que le cabe entendiendo esa palabra según su etimología, es decir, como nombre de todo aquello que se relaciona con la creación o con la composición de obras de las cuales el lenguaje es al mismo tiempo la sustancia y el medio, y no en el sentido restringido de colección de reglas y de preceptos relativos a la poesía. Nosotros vamos a usar el término poética referido a toda la literatura, sea versificada o no. No podemos olvidar, por supuesto, la más célebre de las poéticas, la poiesis de Aristóteles, que en realidad la definición de poiesis es arte, técnica, oficio y teoría. Y era una hipótesis relativa a las propiedades de ciertos tipos de discursos literarios. Es un término que mucho tiempo después los formalistas rusos ya intentaron resucitar. Más tarde apareció en los escritos de Roman Jakobson, de Roland Barthes, investigando dicha posibilidad. Ahora bien, la relación entre poética e interpretación es de complementariedad, quiero decir, una reflexión teórica sobre la poética que no se nutra de las observaciones de las obras existentes resulta ser, digamos, inoperante. También después, más recientemente, Benveniste declara que la reflexión acerca del lenguaje solo es fructífera cuando en principio se refiere a las lenguas reales. Entonces, la interpretación precede y sucede al mismo tiempo a la poética. Las nociones de esta se forjan según las necesidades del análisis concreto, el cual por su parte solo puede progresar usando los elementos creados por las ciencias. Ninguna de las dos actividades es anterior con respecto a la otra. Ambas son secundarias. Tal interpenetración íntima que determina que el título de crítica sea a menudo un vaivén incesante entre la poética y la interpretación, no debería impedir de ningún modo que distingamos netamente en lo teórico los objetos de cada una de ellas. Bueno, por hoy esto es lo que tenía para decirles y una vez más reitero mis mejores deseos para el nuevo año y que vaya todo bien. Gracias. Bien, ahora le damos la oportunidad a María Josefa, que nos trae los reconocimientos de la semana, los reconocimientos literarios que se brindaron la semana. Adelante, María Josefa. Queridos audiovisores,
Ahora en este momento le traemos los avances en la semana. Literatura Visión se complace en ofrecer el próximo lunes, enero, a don Luis Alberto Ambrogio, doctor Luis Alberto Ambrogio, con el nuevo ciclo de poetas nominados de Chile, y nos trae en esta ocasión a Nicolás Parra. En segundo término, a la embajadora cultural del Reino de España, la licenciada doña María Luisa Aragón, con otro de sus relatos culturales e históricos. En los estelares, 4 ganadores del certamen sobre José Martí. ¿Qué dirías de José Martí? Programa especial que Literatura Visión presentará cada mes desde cada país donde la ANLMI está establecida. Los esperamos. Muchas gracias. También tenemos los avances de la semana que los trae nuestra querida Aurea Sosa Fernández. Aurea, adelante con tus avances, por favor. Los avances de la semana. Literatura Visión se complace en presentar el reconocimiento de la semana, un espacio para felicitar y reconocer las labores más sobresalientes de un capítulo, directivo, ejecutivo, delegados o miembros. El reconocimiento de esta semana es para El Bolero desde República Dominicana, presentado por el presidente de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional en ese país. A nuestros compañeros de trabajo que semanalmente nos acompañan, nuestro mayor agradecimiento por el apoyo, entusiasmo y conocimiento que aportan semanalmente. A todos, muchísimas gracias. Y, por supuesto, ahora tenemos a la estimada Alba Learning, que nos trae siempre ese trabajo tan hermoso que ellos hacen de los audiolibros con Alba Learning. Por favor, adelante con el video de Alba. Buenos días a todos, estimados amigos de Literatura Visión. Quiero aprovechar la oportunidad que me brindan para invitarles a visitar nuestra biblioteca, en la que encontrarán libros y audiolibros de las más variadas temáticas y autores de todas las épocas y nacionalidades. Les ofrecemos poesía, ensayo, cuentos, novelas, todo lo que pensamos puede gustar a nuestros lectores y atraerlos para hacerles amar la lectura. Ese es nuestro único objetivo, el promover el amor por los libros y el respeto por los autores, muchos de los cuales casi han pasado al olvido, y son precisamente esos los que nosotros queremos rescatar para que los miles de lectores que nos visitan a diario puedan disfrutar de la belleza de sus obras. Cervantes, con su Don Quijote de la Mancha y las novelas ejemplares, Jorge Isaacs, con su novela María, Gustavo Adolfo Bécquer, con las rimas y leyendas, Santa Teresa de Jesús y cientos de autores más le esperan en nuestra página. Muchas gracias. Saludos y mis respetos desde España. Y esto va siendo todo por hoy. Esperamos que este programa les haya gustado, que haya sido del agrado de todos ustedes. Queremos compartir los comentarios que ustedes puedan hacer, las sugerencias que puedan hacer, porque basado en eso tratamos de hacer y complacer los gustos de todos ustedes. Entonces, ahora vamos con los estelares para cerrar este programa tan intenso, tan interesante. Y vienen dos amigos nuestros que son de una calidad humana insuperables. Tenemos desde Córdoba a nuestra presidenta de la delegación de Córdoba en la Argentina,
nuestra querida Yamila Silvero y su esposo Lucas Ramos, que nos traen en Estelares a don Domingo Sarmiento. Bienvenidos, muchísimas gracias por esta participación, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros y a ustedes que están allí esperando por este trabajo sea resuelto, completado y sea finalizado con estos dos muchachos que son increíbles. Con ustedes les dejamos en estos estelares y yo me despido hasta la semana que viene desde Literatura Visión con mucho gusto y con mucho cariño. Vamos por más, siempre. Buenas tardes, soy Yamila Silvero, director de la Delegación Córdoba y Corrientes, capítulo Argentina, de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Hoy nos encontramos en la provincia de Corrientes, precisamente en nuestra delegación de aquí, en la ciudad de Goya, y queremos comentarles un poquito sobre la historia de una de las grandes personalidades de nuestro país, pero que también fue muy importante para esta provincia de Corrientes. Estoy hablando nada más y nada menos que de Domingo Faustino Sarmiento. Pero ¿quién era este hombre? Faustino Valentín Sarmiento, conocido como Domingo Faustino, nombre que asumió en homenaje al santo de familia, nació en San Juan, capital de la provincia cuyana argentina, el 15 de febrero de 1811. Hijo de José Clemente Quiroga Sarmiento, arriero de mulas y peón ocasional, fervoroso soldado de la independencia, y de Paula Albarracín, mujer fuerte y emprendedora que en ausencia del padre se imponía en el hogar. Entre 1815 y 1821, Domingo cursó estudios en la Escuela de la Patria de su ciudad natal. En 1823, luego de tratar vanamente de ingresar al Colegio de Ciencias Morales en Buenos Aires, trabajó como asistente del ingeniero Víctor Burró en la oficina de topografía de San Juan. Su tío, el presbítero José de Oro, a cargo de los estudios de Domingo, fue desterrado en 1825 por exhibirse contra las reformas eclesiásticas. Se trasladaron juntos a San Luis, donde Sarmiento fundó su primera escuelita, siendo maestro y discípulo al mismo tiempo. De regreso a la ciudad, fue dependiente de la tienda de un familiar y ya desde entonces el joven Sarmiento leía cuanto libro podía obtener. La victoria federal en 1831 y el triunfo posterior de Facundo Quiroga al conquistar las provincias andinas provocaron el destierro de Sarmiento, que emigró a Chile, donde permaneció hasta 1836 realizando distintas actividades para subsistir. Estudió por su cuenta inglés, francés, alemán, leyó sobre historia y derecho. Trabajó como profesor en una escuela de la provincia de los Andes, donde mantuvo con la alumna María Jesús del Canto una relación amorosa de la que nació su única hija, Ana Faustina, quien lo acompañó durante toda su vida. En 1836, mientras se desempeñaba como minero, contrajo fiebre tifoidea y a pedido de su familia, el entonces gobernador Nazario Benavides le permitió volver a su ciudad natal. Allí fundó el Colegio de Pensionistas de Santa Rosa, instituto secundario para señoritas. Se inició en el periódico con la creación de El Sonda. Creó y dirigió en 1842 la Escuela Normal de Preceptores, primera institución latinoamericana especializada en preparar maestros. Su labor como pedagogo fue reconocida por la Universidad de Chile, que lo nombró miembro fundador de la Facultad de Filosofías y Humanidades, y en 1845 el presidente Manuel Montorres le recomendó la tarea de estudiar los sistemas educativos de Europa y Estados Unidos, hacia donde viajó. En 1848 se casó con Benita Martínez Pastoriza, viuda de su amigo Domingo Castro y Calvo, y adoptó al hijo de estos, Domingo Fidel, también conocido como Dominguito, quien al estallar la guerra contra Paraguay y pese a la oposición de su madre, se alistó en el ejército argentino, donde obtuvo el grado de capitán. Dominguito murió a los 21 años de edad, en 1866. Sarmiento escribió la biografía de su apreciado hijo adoptivo.
llamado y conocido como Vida de Dominguito. La prematura muerte del joven lo entristeció hasta su propia muerte, acaecida en Paraguay el 11 de septiembre de 1888 a los 77 años de vida. Sus restos regresaron a Buenos Aires y fueron sepultados en el cementerio de Recoleta. También tenemos, por supuesto, muchos nuevos aspectos que me gustaría que conocieran sobre Sarmiento, y les voy a hablar un poquito de Sarmiento como funcionario. Sarmiento tuvo a lo largo de su vida una activa participación política. Luego de rechazar 2 cargos como diputado en Buenos Aires, inició su carrera política como concejal en esa ciudad en 1855. Nombrado jefe del departamento de escuelas, habilitó nuevos edificios de enseñanza y redactó la importante publicación pedagógica Anales de la Educación Común. Desde el periódico El Nacional esbozó iniciativas que daban cuenta de su imagen política. Propuso el cercamiento de las estancias, la ocupación y distribución de las tierras públicas, la regulación de las aduanas, ferrocarriles e inmigración. Desarrolló propuestas para todos los problemas que se presentaban en la naciente vida institucional argentina. En 1857, como senador, propició el voto secreto y medidas de salubridad y circulación comercial. Continuó sus críticas al régimen de tierras de Buenos Aires, al latifundio que no deja lugar al hombre que ha nacido en la estancia de 40 leguas, que no tiene andando el día a caballo donde reclinar su cabeza, que está sometido a las vacas, dueñas y señoras de la pampa. En un ensayo escrito por él, Historia de la literatura argentina desde la colonia hasta el romanticismo. Es un tomo 1, página 379. En 1862, al llegar a San Juan como teniente coronel, enviado por el presidente Bartolomé Mitre para sofocar un levantamiento de caudillos, sus coprovincianos le ofrecieron el gobierno. Luego de la muerte del general Ángel Chacho Peñalosa en 1863, Sarmiento decretó el estado de sitio, sin solicitarlo al gobierno nacional, por lo que fue desaprobado y renunció a la gobernación en 1864. El presidente Mitre le recomendó la misión de ministro plenipotenciario en Estados Unidos. Allí residió 3 años, en los que se vinculó con políticos, educadores, filántropos, fue invitado a dar conferencias en Nueva York y nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Michigan. En 1868 triunfó su candidatura a la presidencia con la fórmula Sarmiento-Alsina. Su gobierno encaró múltiples conflictos: guerra con Paraguay, terminada en 1870, epidemias de cólera y fiebre amarilla, levantamientos militares como el de López Jordán y asesinatos políticos como el de Urquiza, expediciones militares contra los indios, el pronunciamiento de Mitre y hasta un atentado contra su vida. Luego, como senador de la Nación hasta 1875 y director general de escuelas de la provincia de Buenos Aires en 1881, se ocupó de la inmigración y la enseñanza laica. Defendió la educación de la mujer a la par del hombre y mantuvo amistad con Juana Manso, a quien consideró la única persona en América Latina que había interpretado su plan de educación. Les doy lugar a mi compañero para que les siga contando un poco más sobre este importante personaje de nuestro país. Muchas gracias, nuestro cariño para todos los miembros del capítulo de New Jersey y un especial saludo a nuestra querida Rosalía. Gracias. Buenas tardes, soy Lucas Ariel Ramos, vicedirector de la Delegación Córdoba y Corrientes en el capítulo Argentina de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Para continuar con el trabajo de mi compañera, en donde venimos reseñando brevemente, someramente, la vida y obra, la persona de este representante fundamental de la argentinidad como fue Domingo Faustino Sarmiento, voy a referirme someramente a su carrera como escritor. Sarmiento fundó la Sociedad Literaria en 1838, filial sanjuanina de la porteña Asociación de Mayo de 1810, de la que participaban Esteban Echeverría, José María Gutiérrez, Juan Bautista Alberdi y otros hombres de la generación de 1837. La sede del grupo artístico era utilizada como centro de reunión
de los opositores al dictador Juan Manuel de Rosas, por entonces gobernador de Buenos Aires y encargado de las relaciones exteriores de Argentina. Creó el periódico El Sonda en 1839, desde el que dirigió críticas al rosismo por sus ataques al gobierno federal. En 1840 tuvo que exiliarse en Chile. Allí fundó el periódico El Progreso y escribió para el Mercurio, el Heraldo Nacional y el Nacional. Compuso un método de lectura gradual en 1845 que el gobierno chileno adoptó para enseñar en las escuelas públicas. En Polémicas, su obra de 1842 sobre la lengua, la ortografía, el romanticismo, que sostuvo con Andrés Bello y con la revista Católica, se palpa su entusiasmo por el desarrollo, por las discusiones y controversias filosóficas, políticas y educativas, a las que se consideraba de un gran enriquecimiento intelectual. En su obra Conflictos y Armonías de las Razas en América de 1883, suavizó prejuicios raciales contra el indígena que había expresado anteriormente. En Recuerdos de Provincia, en 1850, Sarmiento narró su infancia. Cito: sin espacio para la melancolía, la nostalgia o el ensueño propios del romanticismo más subjetivo, edifica su imagen tan sin tapujos, sin pudor casi, sabiendo que se lo percibe arrogante e irónico. Durante 1845, el periódico El Progreso de Chile publicó el folletín que luego se editó completo bajo el título de Civilización y Barbarie, vida de Juan Facundo Quiroga, aspecto físico, costumbres y hábitos de la República Argentina. La obra relata la lucha que libró la civilización de las ciudades contra la barbarie de la campaña, entendidos en términos del propio Sarmiento. El autor identifica la historia con la biografía. En el destino del caudillo riojano, Sarmiento simboliza la campaña bárbara. Luego de describir tremendamente a Quiroga y a Rosas, propone un programa de gobierno que ubicaría al país en el camino del progreso. No existe prácticamente texto de Sarmiento que no surja como respuesta ante una situación para rebatir una idea o lanzarla. Cito: soldado con la pluma o la espada, combato para escribir, que escribir es pensar, dijo en su obra Campaña en el Ejército Grande, aliado del Sur, de 1852. Cabe destacar y hacer una llamada particular la época en la que Sarmiento escribió y se desarrolló intelectualmente y filosóficamente desde Argentina hacia toda América Latina. Fue una época de desierto, una época desértica, tanto en lo geográfico como en lo literario también. Fueron pocas las manifestaciones literarias de la época que existían todavía y que conjuntamente con el desierto geográfico todavía en una nación por hacerse, en una Argentina por conquistarse, se reunieron en estos primeros escritos de un carácter netamente político y contestatario que impregnaron la segunda mitad del siglo XIX. Ya pisando Argentina el siglo XX con los influjos europeos de los movimientos de vanguardia, a los que bien supo acoplarse y desarrollar lentamente el proceso de una identidad literaria argentina particular y totalmente patriótica. Pero esa ya es otra historia. De Sarmiento nos queda la espada, la pluma y la palabra, nos queda la primera escuela americana de formación docente, nos quedan estas cuestiones tan románticas que él supo sintetizar en sus obras, principalmente en Civilización y Barbarie, también conocido como Facundo, en donde toda la naturaleza, donde la geografía, donde los aspectos topográficos cobraban vida propia y podían representar ese sentir de la persona, del habitante de aquella época, siempre considerando esta segunda mitad del siglo XIX, que es donde la producción artística y filosófica y política de Sarmiento cobra una relevancia de mayor importancia, sin dudas. Esto ha sido un pequeño comentario acerca de Domingo Faustino Sarmiento, el gran maestro argentino y padre del aula. Les envío un poderoso y afectuoso saludo para todos ustedes, seguidores de Literatura Visión, y a todos y cada uno de los capítulos
con los cuales estamos hermanados semana tras semana. Muchísimas gracias y que tengan todos un precioso 2022. Muchas gracias.